En este video tutorial vamos a aprender cómo iniciar el programa basándonos en una plantilla predeterminada y vamos a conocer las características básicas de la interfaz de SketchUp. ¡Comenzamos! Cuando ustedes abren el programa, lo primero que les aparece es esta ventana de bienvenida, donde si ustedes pican en estos botones, aparecen una serie de opciones, como por ejemplo comprar el SketchUp Pro, el SketchUp Profesional, que se acuerdan que es pago, o acceder al 3D Warehouse. Ya vamos a ver más adelante qué es esto, pero básicamente es una página donde ustedes se pueden descargar de forma gratuita infinidad de bloques o componentes de SketchUp. También podrían, por ejemplo, aprender acerca del layout. El layout también lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es una aplicación donde ustedes pueden crear láminas o páginas de presentación con aquello que modelaron en SketchUp. Podríamos también visitar el blog de SketchUp, donde hay información muy interesante que tiene que ver con el uso del programa, y acceder también a extensiones o plugins de SketchUp que podemos instalar de forma muy sencilla. Vamos a concentrarnos en el tema plantillas. ¿Qué es una plantilla? Básicamente, una plantilla consiste en una serie de ajustes que guardamos en un archivo inicial, ajustes que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de unidad de medidas, con los estilos de dibujo, con los colores por defecto, para el fondo, para las caras, etc. Archivo que vamos a utilizar, vamos a aprovechar cada vez que iniciemos un nuevo dibujo. ¿Y qué beneficios trae utilizar una plantilla? Bueno, que nos ahorramos tener que hacer esos ajustes cada vez que iniciamos un dibujo nuevo. Como ustedes pueden ver, si pican acá en el triángulo de la parte inferior, aparecen las plantillas por defecto que trae el programa. Pero más adelante vamos a ver cómo crear las propias plantillas. En este caso vamos a utilizar la que dice plantilla simple en metros. ¿Por qué? Porque vamos a modelar una vivienda y básicamente lo hacemos utilizando como unidad de medida metros. Pero lo que ustedes tienen que tener acá en claro es que la unidad de medida básicamente tiene que ver con aquellos que ustedes modelen. Si ustedes modelan una edificación o una vivienda, seguramente se van a basar en metros. Pero si, por ejemplo, modelan una pieza mecánica, seguramente lo van a hacer en centímetros o milímetros. Entonces, seleccionamos plantilla en metros y picamos en el botón empezar a utilizar SketchUp y vemos cómo aparece la interfaz básica del programa. ¿Cómo vamos hasta acá bien? Ahora los invito a que analicemos las características de esta interfaz. En la parte superior tenemos la barra de título, donde por el momento nuestro archivo no tiene nombre porque todavía no lo hemos guardado. Por debajo tenemos la barra de menúes, donde si nos posicionamos encima de cada menú, vamos a ver que aparecen una serie de comandos que están asociados. A continuación tenemos la barra de herramientas que se denomina primeros pasos. Aquí tenemos las herramientas básicas como para empezar a modelar y a editar. Por debajo de esta barra de herramientas tenemos la zona de trabajo, zona de dibujo, donde es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas tres líneas. ¿Qué son esas tres líneas? Esas tres líneas representan el sistema de ejes coordenados del programa. Como ustedes pueden ver, es un sistema de coordenadas tridimensional que está compuesto por el eje X, que es el eje rojo, el eje Y, que es el eje verde, y el eje Z, que es el eje azul. Esos ejes se representan con líneas continuas en el sentido positivo y con líneas de puntos en el sentido negativo. En la parte inferior del área de dibujo aparecen estos tres iconos, donde el primero les va a permitir geolocalizar el modelo. Ya vamos a ver qué es esto de geolocalización, pero básicamente tiene que ver con
emplazar el modelo en una ubicación definida utilizando Google Maps. El botón de al lado lo que les brinda es información o créditos sobre las entidades que se encuentran en este archivo. En este caso, fíjense que tenemos a Chris, que es este personaje, que fue creada por un autor desconocido, dice solamente SketchUp. Y el último botón lo que les permite es iniciar sesión siempre y cuando ustedes cuenten con conexión a internet y estén utilizando una versión Pro. Al lado tenemos este renglón que es muy interesante porque a través de él el programa les va diciendo qué tienen que ir haciendo cuando tienen un comando activo. En la parte derecha tenemos este cuadro que se denomina cuadro de control de valores, que es muy importante porque en él vamos a cargar las medidas exactas de nuestras entidades o incluso hacer ajustes a las entidades que hayamos definido. Otra incorporación interesante a partir de la versión 2016 es este panel que tiene una serie de solapas, las cuales vamos a ir analizando más en detalle en los próximos videotutoriales. Por ahora me interesa que analicen esta última que se denomina instructor, donde el programa les ofrece un resumen de aquella herramienta que tienen seleccionada y rápidamente tienen una explicación de cómo utilizarla. Este panel lo podemos esconder o lo podemos minimizar utilizando este botón. Por último, vamos a ver este personaje. Este personaje en realidad es un plano que tiene la particularidad que siempre mira hacia la cámara, ¿no? Y que nos permite tener una referencia de la escala humana, en especial cuando estamos dibujando sin medidas. Nosotros no lo vamos a utilizar, por ello lo vamos a suprimir. Para ello lo seleccionamos y apretamos la tecla suprimir de nuestro teclado.